Lo primero de todo, muchas gracias por adquirir este tutorial. En él vamos a ver cómo está modelado por subdivisión de superficies y en modo este violín que tenemos aquí. Empezaremos por ver, os enseñaré las imágenes de referencia, que vosotros también vais a contar con ellas, y las plantillas o backdrops que utilizaremos para modelarlo. Y luego iremos en un paso a paso, iremos viendo cómo lo vamos haciendo. Empezaremos por la caja, después nos pasaremos a esta otra zona, el clavijero con sus clavijas, donde se enroscan las cuerdas. Y luego ya iremos viendo en detalle pues, el puente, esta otra pieza, donde apoyamos la barbilla, las propias cuerdas, para terminar con el arco. Una vez que acabemos, pues tendremos nuestro violín perfectamente preparado, para luego ya en una siguiente fase, que esto ya no es motivo de este tutorial, en una siguiente fase poder crear sus UVs para en una tercera fase añadir los materiales. Bueno, espero que os guste el tutorial. Vamos a ello. En la carpeta referencias vais a encontrar un buen montón de fotografías que servirán de referencia para poder modelar con suficiente detalle nuestro modelo. Fijaos que además son imágenes de bastante tamaño. Si lo ponemos esto a tamaño real, veis, tiene bastante resolución. Esto es lo que utilizaremos para la vista desde arriba, para el perfil, en fin. Aquí están las imágenes más importantes y luego en estas carpetitas vais a encontrar detalles, o sea, imágenes de detalle de los diferentes elementos. Esto concretamente es el arco para poder tocar el violín. Tenéis también aquí, por ejemplo, en esta carpeta, algunas imágenes interesantes para ver cómo es su construcción. Aquí en esta imagen podemos ver los nombres que se les suele dar. Estas son imágenes que están en inglés y yo he utilizado nombres en inglés para que esté todo igual que las referencias. Esta imagen es importante. Aquí vemos, por ejemplo, que un violín para un adulto suele tener un tamaño de 60 centímetros. Veis aquí 60. En fin, todo este conjunto de imágenes son bastante interesantes para contar con unas buenas referencias para nuestro modelado. Aparte de las referencias, también encontraréis una carpeta llamada Backdrops, donde están todas las imágenes que emplearemos como plantilla. Backdrop es el nombre que Modo le da a las plantillas que se cargan en el viewport. Estas son las más importantes, que serían la vista desde arriba, top, una vista desde el frente, o un perfil del violín, la vista desde abajo también, y luego unas cuantas de detalle. Vamos un momentito a Modo, vamos a añadir aquí un backdrop item. Fijaos, estamos en la vista top. Ahora venimos a este backdrop item y le decimos que queremos cargar load image, vamos a cargar el violín top. Este es violín backdrop top, open. No lo vemos porque, claro, es importante ahora decirle a este backdrop que su proyección sea top. Y ahora ya aquí tenemos nuestro violín. Haremos lo mismo con todas las demás imágenes, ir cargándolas y renombrarlas. La primera cosa que me gusta hacer, una vez que he importado los diferentes backdrops, es renombrarlos. En general me gusta siempre renombrar todo, porque aunque te suponga una pequeña inversión de tiempo, luego es mucho más fácil encontrar las cosas. Aquí tenemos backdrop top, front, bottom, para poder ir a ver el de abajo o el de frente y saber exactamente en dónde estamos. La segunda cosa que considero bastante importante es hacer desde el principio que los backdrops estén a un tamaño tal que cuando empecemos a modelar las cosas estén a tamaño real o por lo menos a la escala que nosotros tengamos certeza en la que estamos trabajando. En este caso voy a trabajar a tamaño real, escala 1:1. Para ello fijaos que aquí, si miráis el backdrop top, fijaos que abajo en pixel size está 154.8 milésimas de milímetro. ¿De dónde sale esta medida? Esto es una medida que yo le he metido para asegurarme que eso esté a tamaño real. Esto lo podemos calcular en Photoshop. Como sabemos que nuestro violín mide 60 centímetros de punta a punta, si nosotros medimos con la regla en Photoshop esta distancia desde aquí hasta aquí y la medimos en píxeles, fijaos aquí en esta paletita nos está diciendo que estos son 3876 píxeles. Y en modo tenemos que decirle cuánto mide un píxel. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es una simple regla de 3. Si 3876 píxeles son 60 centímetros, un píxel son X centímetros. Mediante la regla de 3 nos salen estos centímetros, por tanto, esta unidad de medida, que es la que tenemos que venir aquí a modo y colocar aquí abajo. De ese modo nos aseguramos que esto ahora, si
Si nosotros aquí empezamos a modelar cualquier cosa, veremos que de punta a punta mide exactamente 60 centímetros. El primer paso que doy en mi proceso de modelado para este violín es crear el contorno de la caja en forma de cintas, como veis aquí. Esto es muy sencillo. He utilizado esta herramienta, que no es nada más que un preset de la herramienta polígonos en modo subdivisión, Wall Mode, y entonces pues voy creando puntos. Cuantos menos puntos utilicemos, mejor, ¿vale? Con cuantos menos puntos consigamos reseguir nuestra forma, mucho mejor. Vamos ahora a ponerlos un poquito mejor, ¿vale? En fin, vamos siguiendo la forma de nuestro violín. Vamos a borrar esto que acabo de hacer, porque ya os adelanto que me voy a concentrar en todo momento en crear una parte del violín, una mitad, la mitad inferior en este caso, y luego mediante espejos iré viendo qué tal va quedando el violín en su conjunto. Fijaos que me he centrado en hacer estos 3 segmentos, pero no he rematado estos detalles de aquí cuando he ido pasando con esta herramienta, porque sé que estos detalles son un poquito complicados. Entonces yo os aconsejo que detalles como estos los dejéis para hacer en un segundo paso, simplemente cogiendo esto y esto, hacemos un bridge. Fijaos que aquí ya recuerda automáticamente mi última operación, esto a lo mejor os sale con un solo paso, pues bueno, lo cambiéis a 2 pasos, vais jugando con que sea smooth o con que sea, en este caso nos interesa que sea smooth, y también muy importante, muy interesante, jugar también con la tensión, ¿vale? Hasta que llegáis a una forma parecida a esta. Esto luego, lógicamente, lo convertimos en wireframe y vamos a tocarlo un poquito para ajustarlo y que quede exactamente ceñido a la forma que tenemos. Bien, una vez que lo hayamos resuelto, pues tenemos ya en nuestro siguiente paso toda la cinta completada. Y además, fijaos, mediante un simple operación de mirror, hacemos la otra mitad. Ya veréis que hay algunas zonas que no coinciden exactamente con la foto, pero eso es normal. La foto no es absolutamente perfecta, no es ortogonal. En el siguiente paso resolveremos un componente muy importante. Yo os aconsejo que siempre que tengáis que crear por subdivisión objetos que tienen agujeros, que estos agujeros sean de los primeros elementos en ser resueltos. Es decir, no creéis el objeto y luego hacia el final tratéis de añadir los agujeros, sino que resolváis la geometría de los agujeros en una primera fase, en una primera etapa. Aquí para resolver este agujero en forma de S he utilizado exactamente la misma técnica, exactamente igual. Una cinta que va siguiendo la forma, vamos a verlo esto así, vamos a ponerle un colorcito verde para que se vea mejor, que va siguiendo la forma interna del agujero, ¿vale? De tal modo que estos pequeños detalles, estos pequeños requiebros, como aquí esta hendidura y esta otra, o aquí esta esquina o esta esquina, las añado a posteriori exactamente de la misma forma que hemos visto antes. Selecciono esto y esto, añado aquí un bridge, en este caso me bastaría con un solo paso, elevo un poquito la tensión, por ejemplo, hasta ahí. Fijaos que esto cuando lo subdivido, pues me queda ahí. Bueno, puedo ahora, por ejemplo, ajustarlo un pelín, si me he pasado con la tensión, y ya está. Vemos en el siguiente paso, vemos que ya está resuelta nuestra forma, estos detalles que hemos ido añadiendo, y ya tenemos resuelto nuestro agujero y también nuestra cinta periférica. A continuación vamos a realizar una serie de expansiones sucesivas hacia el interior del violín, para de alguna forma tratar de imitar lo que realmente sería los perfiles de un violín real. Fijaos, aquí tenemos este esquema y vemos estas líneas que veis aquí. Estas son el tipo de líneas que vamos a tratar de imitar. No vamos a acabar como se ve aquí, ya veréis que cambia un poquito en la zona central. Para hacer esta expansión hacia el interior vamos a utilizar la herramienta Bevel. Pero fijaos que la herramienta Bevel puede ser inner o outer. Vamos a utilizar en forma de outer. Para de esa manera, fijaos que ahora yo puedo expandir esto más o menos hasta ahí, para llegar a la zona donde se ven estas líneas, ¿vale? Y una vez que hemos expandido, se expande hacia afuera y hacia adentro. Como lo que queremos es quedarnos con la parte interior, cogemos todo ese pasillo exterior y lo eliminamos. Entonces estaríamos ahora exactamente en este punto, lo único que hemos eliminado esto. Fijaos que aquí ahora queda una zona, un poco, toda esta zona de por aquí, en general todo queda muy limpio, pero la zona de las dos esquinitas, estas, queda un poco sucia, porque aquí es una zona muy estrecha. Entonces lo que tenemos que hacer es eliminar estos polígonos, los eliminamos, y ahora esta área la reconstituimos. Fijaos, aquí está ya resuelta, lo que hemos hecho aquí es añadir
estos polígonos, ¿vale? Para que ahora esto pueda fluir. Fijaos que por dentro tenemos este flujo de líneas bastante limpio. En esta otra zona lo tenemos así. Bien, y ahora una vez que hemos hecho esto, bueno, aquí quedaría, para ir eliminando este requiebro, podemos ir añadiendo aquí unos bridge rápidos. Esto es un bridge de un solo paso, hecho con un script. Y aquí hacemos otro bridge, ¿vale? Con lo cual estamos ahora exactamente en este punto. Bien, llegados a este punto, volvemos de nuevo a aplicar un bevel hacia afuera, o sea, en las dos direcciones, fuera y dentro, el bevel outer. Eliminamos el sobrante externo, en este caso eliminamos esto, y ahora en el siguiente paso veremos cómo el interior lo hemos corregido un poquito en esta zona de aquí y esta zona de aquí. Y de nuevo volvemos a hacer una nueva expansión hacia afuera y hacia adentro. Aquí la de afuera ya la hemos eliminado, y la de dentro hemos hecho que en esta zona de aquí y en esta zona de aquí se escale un poquito más que en el resto mediante la utilización de escala y fall-offs. Vamos acercándonos, como veis, más a esto de aquí. A partir de aquí ya podemos cerrar este hueco, para lo cual podemos empezar por crear un bridge. Fijaos que este bridge lo hacemos con un determinado número de pasos, de tal forma que aquí podamos enfrentar esto con esto. Fijaos que coinciden aquí, realmente aquí hay 6 pasos y aquí también hay 6, pero enfrentamos esto con esto para hacer de nuevo aquí otro bridge de un solo paso, y aquí únicamente ya podemos coger esto y cerrarlo, ¿vale? Ya habríamos terminado únicamente en un siguiente paso. Fijaos la diferencia entre este y este, que es el paso finalizado, es que aquí hemos eliminado algunos loops, este loop y este loop lo hemos eliminado, y también tocamos un poquito la topología para que esto quede mucho más orgánico, ¿no? más armonioso. Más armoniosas las formas que describe nuestro violín. Ya tenemos lo que sería la tapa inferior resuelta, y ahora vamos a ir a por la tapa superior, a la que habrá que hacer los agujeros. Vamos a buscar nuestro agujero que habíamos resuelto anteriormente, lo copiamos, venimos aquí y lo pegamos. Recordad siempre guardar la versión de la tapa sin destruir para la parte inferior del violín. Y ahora nos acercamos a esta zona, porque lo que vamos a hacer es eliminar todos estos polígonos que no nos hacen falta, ¿vale? Y de la misma forma que antes habíamos expandido la cinta perimetral del violín, ahora también vamos a expandir esta otra cinta. Vamos a ir al siguiente paso, donde lo vamos a ver. Porque recordad que esta cinta lo que define, la parte externa de la cinta define el agujero, ¿vale? Y ahora vamos a hacer, con esta expansión, lo que vamos a hacer es quedarnos con esta parte de la geometría, y toda la otra geometría hay que eliminarla. Es decir, esto lo eliminamos y esto lo eliminamos. Ahora, lo que es el interior del agujero es esto. O sea, la parte interior de esta nueva cinta, la cinta externa, es el agujero. Y ahora lo que tenemos que hacer es crear una serie de bridges entre esto y esto. Hacemos un bridge, aquí hacemos entre esto y esto otro bridge. Vamos haciendo bridge todo alrededor, ¿vale? Para ir uniendo nuestra cinta con la geometría que ya teníamos hecha. Y finalmente habrá que pulir un poco esta topología. Fijaos, en este siguiente paso, mirad la diferencia entre esto y esto. Aquí hemos pulido un poquito nuestra topología. Ya tenemos terminada esta mitad, podemos hacer la otra mitad, y tenemos por tanto resuelta la tapa superior del violín con sus dos agujeros, y por otro lado tenemos también guardada nuestra tapa inferior. Antes de unir las dos tapas vamos a hacer una última operación, y es que recordad que la superficie de arriba y de abajo, las dos tapas, son curvadas en el violín. Vamos a añadir esta curvatura. Para ello vamos a trabajar sobre la versión, la que será la inferior, la que no tiene agujeros, y yo os recomiendo utilizar la siguiente herramienta. Vamos a seleccionar todo este conjunto de polígonos y luego todo esto. Vamos a ver esto en perspectiva. Fijaos, aquí hay una herramienta que es la herramienta Flex, que es muy interesante para casos como estos, porque nos permite, fijaos, al tirar de aquí, jugar con que por un lado está lo que tiremos de aquí y el número de steps que le deis aquí. Estos steps lo que hacen es intervenir sobre la tensión de esta curva que generan, ¿vale? Entonces, haciendo esto, a la vez que vemos, lógicamente, la plantilla, pues esto lo ajustamos para acercarnos a la curvatura de la plantilla. Seguramente también tenemos que utilizar alguna otra herramienta, no únicamente esta. Tendremos que seleccionar probablemente esta línea y mediante fall-offs cilíndricos y lineales, ir acercándonos a la tapa
final curvada. Aquí tenemos ya la tapa terminada. Y con esta tapa vamos a añadir vamos a crear, mejor dicho, la superior. Antes de hacerlo, os aconsejo que tengáis o que toméis esta precaución, que es la de seleccionar todos los polígonos y mediante la herramienta Bevel, Other, vamos a expandirlos. Vamos a expandirlos así, bastante, ¿vale? Porque ahora toda esta geometría la voy a poner de otro color, únicamente para que resalte. Y esto es importante hacerlo porque ahora vamos a hacer una operación de constraint. Vamos aquí ahora a visualizar la tapa con los agujeritos, la tapa que será la superior, y ahí tenemos la inferior curvada. Y es importante hacerle a la inferior esta expansión para que cuando ahora bajemos la tapa superior, vamos a hacerlo, vamos a invocar la herramienta mover, lo que queremos es que no se nos desparrame, digamos, la periferia de la tapa superior. Vamos a decir aquí snapping, background, y aquí es importante que este Geometry Constraint esté en modo vector, ya está. Ahora ya podemos pinchar aquí y bajar esto. Fijaos que al bajar esto se nos apoya la superior en la inferior, queda completamente deformada y ahora ya podemos ir a la que teníamos ya hecha, la plana, seleccionar esto y eliminarlo. Y ahí tenemos ya totalmente acabadas la tapa superior con sus agujeros y curvada y la tapa inferior sin agujeros y curvada. Aquí tenemos las dos tapas colocadas en su sitio, la superior y la inferior. Ahora, sencillamente, vamos a coger el loop externo de cada una para hacer un bridge directo y ahí las tenemos ya unidas. Nos ponemos de canto, en la vista frontal, vamos a ponernos en alámbrico, viendo la plantilla. Y ahora vamos a hacer un loop por aquí y otro loop por aquí abajo. Entonces, activo los loops simétricos, simplemente dibujo, ya tenemos ahí, fijaos que se ha añadido arriba y abajo. Bien, ya tenemos ahí nuestro loop añadido. Voy a ocultar de nuevo la plantilla, vemos esto en perspectiva. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar este pasillo y este otro pasillo. Le doy a la L para coger los dos loops, porque ahora vamos a levantar ahí estos ribetes. Sacamos la herramienta Bevel y hacemos que aquí se añada un bevel más o menos de 1,5 milímetros aproximadamente. ¿Veis? Hemos añadido ahí el bevel. Bien, salimos de la herramienta. Ahora este loop de edges y este otro nos lo podremos cargar, los eliminamos. Y a continuación seleccionamos este loop de polígonos y añadimos un bevel hacia el interior. Más o menos pues unos 3 milímetros, así. 3 milímetros. Ahí tenemos ya, si subdividimos, veis, estamos ya acercándonos a la forma del violín. Claro, aquí hay un pequeño detalle. Bueno, vamos a avanzar un paso, porque esto lo tenemos ya hecho aquí, ¿veis? Ahora estamos aquí en este paso. Fijaos que aquí, al haber hecho este bevel hacia adentro, ahí se produce este cruce de líneas. Por esto simplemente nos posicionamos así, o sea, trabajando en perspectiva, nos ponemos así, y ahora con la herramienta de mover, esto lo ponemos ahí, más o menos, y ahora esto otro, lo movemos ahí aproximadamente, y ahora ya hemos corregido eso. Fijaos que ahora ya no tiene este problema. Lo que habría que añadir, bueno, esto también habría que hacer en ese otro lado, veis que aquí también está mal, habría que corregir eso. Y ahora lo que hay que hacer, añadimos aquí un par de loops simétricos, veis que estos son simétricos, más o menos por ahí aproximadamente. Esto lo hacéis con la plantilla para aseguraros. Y fijaos que esto ya va cogiendo la forma, realmente estamos ya en ese punto. Aquí es donde se ve que hemos corregido estos pequeños defectos que había. Perdón, ahora está, bien. Y bien, ya hemos resuelto la mitad del violín. Fijaos que ahora tenemos solamente la mitad porque antes de adelantarnos y hacer el simétrico convendría ahora darle grosor a este agujero. Para ello seleccionamos este loop de edges, hacemos un extend hacia abajo. Vamos a hacer un extend, por ejemplo, de unos 3 milímetros, que es más o menos el grosor que tendrá aproximadamente la tapa. Estoy fijándome aquí siempre a la izquierda, 3 milímetros. Incluso podemos decirle aquí ahora ya que tenga esto 3 segmentos, ¿vale? Y ahora esto lo cerramos con la P. Se acaba de añadir un polígono. Y ahora este polígono le hacemos un bevel. Fijaos que si le hago mucho, o sea, para que veáis lo que estoy haciendo, hay que hacerle muy poquito, únicamente un poquito así, para a continuación eliminarlo. Con esto, si ahora redondeamos, fijaos que nos podemos meter por dentro
y lo que hemos hecho es añadir esta pequeña cinta interior para que desde afuera se vea como aquí hay una redondez también hacia adentro. Y ya está, ahora únicamente nos haría falta hacer un espejo y ya tenemos completamente determinada nuestra caja. Vamos a ir al siguiente paso para ver, ahí está ya resuelta la caja, ya está lista.